como siempre, el enorme placer de contar del otro lado con el amigo Carlos Germano. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Buena semana. Buena semana, mi amigo, buena semana. Bueno, nada, pensando en lo que representa vivir acá en Argentina una buena semana, ¿no? ¿Cómo será vivir una buena semana, digo yo? Estamos Es ahora, complicado. es difícil. Sinceramente es un país, siempre decimos medio en broma, medio en serio, que este programa en Suiza no existiría, ¿no? No, creo que no. Claramente. Pero digo, nada, justamente, ¿cómo estás viviendo esta semana donde, bueno, el escenario plantea claramente y nuevamente el futuro de Cristina en manos de la Corte, bueno, con las quejas que ha rechazado la Corte, la sentencia condenatoria que pareciera ser que es de cumplimiento efectivo y que en principio hay un escenario que plantea hasta 6 años de prisión, no ejercer cargos públicos, bueno, toda esta cuestión que ya sabemos y que digo yo, ya hemos vivido también, ¿no? Ya hemos hablado de esto, y volvemos, ¿no? Nuevamente a vivir situaciones en un país que necesita crecer y sin embargo nos ponemos a leer la victimización de una mujer que, bueno, nada, sigue viviendo en su relato. ¿Cómo lo está viviendo, Carlos? Yo creo que es bastante, te diría, no me llama sorpresa. Te diría que lo que Cristina se la vio el sábado y se la vio ayer, fundamentalmente generar un relato con mucha épica, queriendo ser ella la protagonista central de todo este andamiaje político, porque yo creo que hay dos terrenos: el judicial, que fue a derecho, donde se cumplió a rajatabla el Estado de Derecho, donde el debido proceso funcionó perfectamente y donde llegó una doble condena y la posibilidad de un recurso de queja ante la máxima autoridad judicial de la Argentina, que es la Corte Suprema, en la cual van a tener que en algún momento definir si se abre el recurso de queja o directamente se aplica el 280 del Código Procesal, en el cual se reafirma lo dicho por los tribunales inferiores y Cristina tiene que ir a cumplir la pena. Supongo que será en un establecimiento carcelario o en una domiciliaria. Y una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Eso me parece que cumplió todas las normas del sistema institucional argentino, a Dios gracias, desde el año 83 a esta fecha viene cumpliendo. Y después está el eje político, donde obviamente Cristina me parece que es la persona ideal para centrarse en el escenario de protagonismo absoluto y juntando a un peronismo que indudablemente es un peronismo, viste, que se vio claramente ayer. Las figuras siguen siendo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, O sea, sin duda. no estás hablando de un peronismo federal, y donde yo te diría que en líneas generales el peronismo dijo, bueno, empieza una nueva etapa. No lo dicen públicamente, obviamente, pero está en nosotros ver dónde ponemos el peronismo de cara a lo que viene, o sea, dejando atrás lo que fue el liderazgo duro, firme de Cristina Fernández de Kirchner, y que indudablemente un liderazgo que se fue menguando con el tiempo y que hoy está circunscripto a la provincia de Buenos Aires y específicamente a la tercera sección electoral, es decir, en la zona sur y suroeste del conurbano o del Gran Buenos Aires. Sí, peronismo histórico, ¿no? Aquel peronismo donde, bueno, desde Avellaneda yendo para el oeste, digo, tiene más presencia y más votos tiene seguramente el peronismo históricamente, ¿no? Históricamente. Y después me parece que acá tenés figuras que hay que ver si están a la altura ahora de poder generar una propuesta diferenciadora de lo que fue el kirchnerismo. Estoy hablando fundamentalmente de Axel Kicillof, que al menos manifiesta claramente su voluntad de ser protagonista
en la nueva etapa que se abre, y después obviamente tenés dirigentes del país federal que también verán cómo se insertan en esta nueva en esta nueva etapa que se abre, ¿no? Y con y creo que fundamentalmente le pega de bruces, y en el cual van a tener que trabajar mucho a lo que es el liderazgo de Máximo Kirchner y el camporismo, ¿no? Que me parece que con una Cristina de cumplimiento efectivo de una causa en la causa judicial, yo te diría que indudablemente entra en un proceso de declinación muy fuerte, ¿no? Yo te diría, esto es lo que estoy viendo. Hacia afuera, obviamente, hablan de persecución, o sea, generan el relato épico que tienen que yo a veces, viste, no sé qué te pasa a vos con el relato, pero uno que ya está un poco más grande y que ha leído y que no hace falta haber vivido. Y que ha vivido, Raúl. Exactamente, que ha vivido, que también ha leído inclusive aquel primer peronismo y demás. A mí me resulta a veces hasta ofensivo, sí, es sorprendente, hasta ofensivo, ¿viste? Ver cómo generan o cómo intentan generar relatos, que hay que decirlo, Cristina es una gran generadora de relatos, esto también hay que decirlo, es una mina muy inteligente en este sentido, es una mina que tira títulos y que la gente toma esos títulos y los lleva como bandera, eso hay que decirlo, y me parece que bueno, es parte de su bagaje. Una de las grandes virtudes de su liderazgo. Es parte de su gran bagaje político, y en esto esto es así, hay que aceptarlo. Pero, por ejemplo, la excusa de ayer fue el Día de la Resistencia. Y yo decía al principio, quienes hemos sabido lo que ha ocurrido con la resistencia peronista al fin del 55, que hoy se utilice el Día de la Resistencia para defender a alguien que debía estar presa de verdad, es por lo menos extraño, ¿no? A mí realmente me sorprende cómo muchos se encolumnan detrás de esta situación, donde detrás o de la excusa del Día de la Resistencia peronista, inclusive anticipándose a lo que supuestamente el fallo condenatorio va a terminar saliendo, se encolumnan detrás de una mujer que, bueno, claramente, a ver, señora, si delinquió en un país normal tendría que estar presa, y si no, no, y punto. Pero a mí me sorprende el relato, me sorprende cómo se acepta todavía. Y yo lo que creo es que, por otro lado, no hubo ninguna figura que haya intentado generar un espacio superador a lo que fue el liderazgo de Cristina, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y el que lo intentó, bueno, al margen que después le pusieron trabas desde lo legal, cuando fue que no lo inhabilitaron en la interna, tampoco pasó que ninguna figura del peronismo federal tenía los suficientes pergaminos para liderar un proceso alternativo. Me parece que esto fue lo que sucedió en estos 20 años, ¿no? Fíjate lo que le está costando al gobernador de la provincia de Buenos Aires poder generar el volumen necesario para buscar un andanivel diferente. O sea, vos ves que está en permanente un liderazgo que está compartido, apoyándose nada más que en los intendentes, pero compartiendo poder con los intendentes. O sea, todavía no tiene el bagaje político necesario para poder conducir, para poder conducir un movimiento como es el justicialismo, y un justicialismo que indudablemente se va a tener que asornar también, Raúl. O sea, están con el mismo discurso de hace 20 años atrás, con las mismas caras. Vos lo viste este fin de semana buscando un protagonismo burdo a Juan Grabois, o sea, en una actitud. Ayer me tocó compartir un programa de televisión en un acto, digamos, en una forma autorreferencial, diciendo que a él lo quieren lo mismo, comparándose con Cristina, que lo quieren matar, lo quieren meter preso o proscribir, digamos, en un grado de desesperación de tener una sobreactuación permanente. Pero bueno, me parece que el peronismo, como otros partidos políticos, si no se entiende Javier Milei presidente de la República. No, obviamente. Indudablemente Milei presidente de la República dejó knockout
creo que esa es la palabra, a toda la partidocracia política argentina. Lo ves en la Cámara ¿Te de acuerdas que cuando Diputados? asumió decíamos que no sé si le veo uñas de guitarrero, no lo veo muy político? Bueno, y el tipo en un año y pico se fagocitó a la oposición y los tiene en un Totalmente. puño. En ese sentido, también hay que aceptar que no sé si Eh, es exclusivamente él o su hermano o quien sea, pero yo sí claramente hay un Milei político que en definitiva sigue ganando, sigue ganando. No, pero yo lo que creo, Raúl, que es más grave el tema. Para mí es más profundo, Ujú. porque lo que empezás a ver es una sociedad que dijo basta, allá por ese 19 de noviembre del 23, acompañó, Sí. sigue acompañando, pero ya empieza a haber disidencias claras. Y las disidencias claras no la está ocupando la oposición, Claro. la sigue ocupando la sociedad diciendo no voy a votar. O sea, en estas 6 o 7 elecciones que se dieron desde el 13 de abril Ujú. en Santa Fe, son 5 o 6 y el domingo fue la Las 7ª, misiones, sí, sí. votaron, había más o menos en condiciones de votar, deben estar oscilando los 9,5 millones de ciudadanos. Ujú. Eh, y 4 de cada 10 no fueron a votar, Sí. de esos 9,5 millones de ciudadanos. Eso también Lo es que te un quiero síntoma decir, para atender, ¿eh? Sí, sí. yo creo que ese es digamos, hoy la oposición a Milei, que la plata no te alcanza, que Ujú. cada vez es más difícil llegar a fin de mes, vos los ves en distintos negocios cuando transitas los distintos barrios de nuestra ciudad. O sea, la oposición a Milei es esa, no es hoy los partidos políticos. Los partidos Ujú. políticos están hoy sin ningún tipo de alternativa para plantearle una oposición política. Esto es lo grave que yo veo que Sí, que sí. está pasando, Y, ¿no? y claramente, Carlos, no sé cómo lo verás, digo, este escenario, inclusive el que estamos viviendo desde este fin de semana y hoy sobre todo, con las cámaras allí en la casa de Cristina, esperando desde Constitución y esperando también el fallo, las cámaras también en la sede del PJ, eh, repetir nuevamente el discurso de Cristina, del cual hablábamos recién, digo, es un escenario, entre comillas, extraordinario para el gobierno, ¿no? Yo creo que es así, creo que es tal cual, o sea, es la historia de siempre, digamos, Claro. el protagonismo absoluto de Cristina. Eso también está hablando del no lugar de la oposición Claro, en la Argentina, o sea, claro. que no están representando los intereses de muchos sectores Ujú. que no están de acuerdo con las políticas económicas que está Sí, sí. llevando el gobierno Y, nacional. Y y por ahí, eso te y ahí me decía, quiero meter, Carlos, y a ver si me das una mano. ¿Vos ves la posibilidad concreta? Yo la verdad que no, pero seguramente no veo del todo bien. Pero vos ves la posibilidad concreta de una movida de centro que tome algunos valores y que de alguna manera tome la mirada política de algunas de las personas que ya no quieren ni han votado ni votarán a Cristina, que tampoco quieren este presente de Milei, con algunas cuestiones que sabemos que son complicadas. Milei es un tipo complejo, tiene algunas que otras políticas medio más libertarias que liberales, digo. Y sin embargo, creo que hay una porción de gente que no está representada y que posiblemente sea gran parte de esta gente que no, o este 40% que no ha asistido a las urnas. ¿Vos creés que hay alguien de centro que pueda surgir? Alguna vez se habló, inclusive hasta de Pichetto, que ya es la vieja política, pero digo para darte un ejemplo, ¿no? ¿Vos ves una posibilidad ahí de resurgimiento de una mirada política de centro, aquel que votó inclusive al PRO últimamente, hasta si querés te suma al que votó a Larreta? ¿Vos ves algo ahí o no? ¿O tendremos que ceñirnos estrictamente a elegir entre, como el gobierno quiere, libertad o kirchnerismo? a ver, la jugada del gobierno que había sido exitosa, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, con libertad o kirchnerismo, era una elección que se veía netamente polarizada y donde indudablemente estaba dando buen resultado.
con lo que viene pasando, y veremos cuándo es si se conoce el fallo o no, me parece que en ese escenario este kirchnerismo o libertad empieza a tener algunas abolladuras, porque está claro que la figura que monopolizaba esa polarización era Cristina. Más de casi un tercio de la población argentina la visualizaba como la verdadera oposición al gobierno y a las políticas de Javier Milei. Así que esto empieza a generar un nuevo escenario político. Yo te diría prima facie, estoy muy cerca de lo que planteás vos, pero indudablemente hay que ver si tienen el vuelo político necesario, sectores donde está el peronismo, donde puede haber sectores radicales, donde puede haber también sectores del PRO y demás, si están en condiciones y con vuelo político para poder generar una alternativa diferente. Yo creo que lamentablemente la política argentina pasó fundamentalmente a manejarse mucha endogamia y donde lo que privilegia son los intereses personales por sobre los generales. En principio lo veo difícil que puedan, de poner egos para cualquiera que habla. Vos lo ves como que son, yo lo escuchaba el otro día a López Murphy, y yo decía, ¿a quién le estará hablando López Murphy? ¿No? O sea, claro, porque digo, y con el respeto que le puedo tener a López Murphy, no lo estoy planteando como crítica a la figura. Algo similar me pasa cuando escucho a Margarita también, a quien respeto mucho. Lo mismo, exactamente, me pasa lo mismo, o sea, viste, por eso digo, hay posibilidades por ahí de hacer hasta... Mira, te confieso algo, días pasados estuve con una charla que me llamaron con un dirigente del peronismo importante en OCA de la provincia de Buenos Aires, que están tratando de armar... Yo le dije, pero anímense a pegar un salto, le digo, ¿por qué no van a hablar, le digo, con Elisa Carrió? Que hay necesidades mutuas. Te entiendo, digo, desde el punto de vista electoral se necesitan todos, le digo. Si quieren armar algo, le digo, cada uno, si no, son todas intenciones individuales, ¿no? O sea, yo lo que veo que hay distintos dirigentes que pasan por los canales de televisión, hablan, generan, pero son nada más que para defender, digamos, y tener sus 5 minutos de sobreactuación, pero sin generar una construcción potente. Y yo lo que veo, lo veo muy difícil que puedan generarse posibilidades de buscar otras alternativas. Y fíjate vos, por ejemplo, lo que pasó el domingo, que en una jugada muy hábil, Carlos Rovira armó una alternativa con el policía preso, ¿no? O sea, indudablemente jugaron ahí, pero debajo del policía preso, los 3 diputados que entraron responden al Frente Renovador de la Concordia. Pero lo interesante de esto, por eso te digo, son esos temas que uno dice, bueno, en la alquimia política electoral todo vale, pero fíjate vos que Amarilla ganó Posadas. Es decir, el Frente Renovador perdió Posadas. O sea, esto no venía pasando hace más de 2 décadas. Digo, indudablemente con esto que te quiero decir es que las alternativas al establishment político, y ya lo incluyo a la Libertad Avanza en este establishment político, sigue siendo la disrupción y sigue siendo figuras que no están en la partidocracia, le digo, Raúl, o sea, que lo superador al gobierno de Milei no sé si pasa por la partidocracia o por las figuras históricas que vienen hace 20 años estando en el escenario político. Esto me parece, pues yo digo, lo veo muy difícil generar una fuerza de centro, si querés, como se le dice, o la avenida del medio, como decía en su momento Sergio Massa, esté en condiciones de construirla en tan poco tiempo.
Es verdad, es verdad. Querido Carlos, es un enorme placer, ¿eh? No quiero reiterarlo, pero debo reiterar que es un placer discutir y entender un poquito la política con vos. Así que, nada, las gracias de siempre, viejo. Abrazo enorme. Abrazo grande y cuídate que hace frío. Gracias, Chau, chau. ahí estamos, abrazo enorme. Carlos Germano, entonces, un gran analista, ¿eh? Que tenemos el lujo de tener cada tanto aquí con nosotros.